Hace un mes subí este vídeo en el que hasta cierto punto desligaba la condición sexual del género y analicé las implicaciones que esto tenía y un poco la concepción social que había en torno a este tema. Hoy estoy grabando la segunda parte de esta serie de vídeos, ya que subiré más vídeos hablando sobre este tema, en la que me voy a centrar sobre la violencia y el maltrato por parte del hombre a la mujer dentro del ámbito de la pareja, la cual es considerada a día de hoy como violencia de género, ya que se presupone que detrás de la causa de la agresión estarían los roles de género a través de los cuales interactuamos con los demás, afectan a nuestro autoconcepto y a un montón de dimensiones de nuestra vida privada y social. Si nos vamos a las definiciones, la violencia de género, según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, artículo 1, es un acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico hacia la mujer, así como amenazas de esos actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la vía pública como en la vida privada. Hay más definiciones oficiales sobre la violencia de género también en el BOE. Sin embargo, todas ellas coinciden en que la causa de la agresión sería el hecho de ser mujer, en la medida, según apuntan, en la que vivimos pues, en una sociedad en la que existe un sistema de jerarquías alrededor de los roles de género, los cuales generan desigualdades en contra de la mujer. ¿Qué es lo que quiero hacer yo hoy con este vídeo? Bueno, pues quiero ir viendo la cantidad de causas que estarían actuando detrás de un caso de violencia de un hombre a una mujer en una pareja. Quiero ir mucho más allá de lo que representa la punta del iceberg, que son los roles de género, que son el enfoque que le dan todas las definiciones aquí, también cómo lo enfoca la ley y cómo se enfoca desde muchos sectores de la sociedad. Hoy quiero que veamos la cantidad de causas que estarían actuando detrás de esta violencia en este contexto determinado. Bien, ¿cómo voy a organizar todas estas causas? Voy a hacer referencia a la teoría ecológica de Bronfenbrenner, un psicólogo ruso que en 1979, en su libro La ecología del desarrollo humano, identificó 5 sistemas, 5 ambientes que ahora veremos, a través de los cuales el ser humano se desarrolla en interacción con cada uno de ellos, y estos afectan a nuestra conducta y a nuestra forma de ser de una forma determinante. Estos serían los 5 sistemas que identificó aquí nuestro amigo Bronfenbrenner y a través de los cuales las personas nos desarrollamos. Dentro de ellos podemos encontrar todo tipo de variables, desde el ontosistema, que engloba las características propias de un individuo, como su genética, autoconcepto, personalidad, etc., pasando por el microsistema, donde hallamos la influencia de la familia, es decir, el entorno más cercano al sujeto, el mesosistema, que alcanza las relaciones existentes entre nosotros y nuestro grupo de amigos, entre nosotros y nuestros profesores y también nuestros padres, o cómo también experimentamos las relaciones que existen entre ellos, es decir, entre mi padre y sus amigos, entre mi padre y mis profesores, entre mis propios amigos. Luego el exosistema, que va referido a aquellos contextos que no contienen a la persona de forma activa, pero de los cuales nos llega influencia, como la comunidad donde vivimos y los recursos de esta, los medios de comunicación de masas o el tipo de escuela en la que estudiamos. Hasta el macrosistema, el cual sería el nivel más genérico de influencia que aparece contenido dentro de una cultura, una sociedad que comparte unos mismos valores, estilos de vida, creencias, normas sociales, tabús. Como veis, todos estos ambientes con los que interactuamos todos nosotros desde que somos un embrión interactúan entre sí y se afectan los unos a los otros. Es decir, nuestro desarrollo de la personalidad está influido por nuestra genética, pero también por nuestra familia, por nuestros amigos o en parte por personas que podemos interactuar con ellas en nuestra comunidad o podemos ser influenciados por determinados modelos de comportamiento. También los valores que adquirimos están influidos
por las dinámicas sociales y el tipo de tendencias que atraviesa o de circunstancias que atraviesa una sociedad a nivel global. ¿Por qué he cogido esta teoría? Bueno, la teoría ecológica es una de las teorías más aceptadas dentro de las ciencias sociales en torno a la explicación de aquellos factores que intervienen en la conducta del ser humano. Diferentes organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y la Asociación de Psicología Americana recomiendan la teoría ecológica para el estudio de las causas que intervienen dentro de la violencia en el ámbito de la pareja. Como ya he dicho, en este vídeo lo que voy a ir haciendo es ir nombrando las causas y las posibles causas de la conducta agresiva del hombre hacia la mujer en la pareja, y lo voy a hacer organizando todas estas causas dentro de los 5 sistemas que Bronfenbrenner propone en la teoría ecológica, la cual es la que más se recomienda para el abordaje de este tipo de asuntos. La organización no es para nada rigurosa, es decir, algunas causas que he puesto en el ontosistema o causas que he puesto relacionadas con el mesosistema podrían ir igual en otros niveles. Pero esto no va a ser relevante para lo que queremos analizar en este vídeo. Por último, aclarar unas últimas 2 cosas antes de comenzar. Y es que me centraré en las causas de la conducta agresiva que se manifiesta normalmente dentro del ámbito de la pareja, y no tanto en las causas de la conducta agresiva en general, que se pueda manifestar pues en todo tipo de acciones, aunque muchas de ellas sí que están relacionadas, obviamente. Por otro lado, me voy a centrar obviamente en el perfil del agresor, ya que estoy buscando las causas de la agresión, aunque el perfil de la víctima entraría dentro de estas causas. Pero bueno, en esto en concreto, sobre el perfil del maltratador y la víctima, me centraré en otro vídeo en el que hablaré solo de esto. Empezaremos primero identificando las causas que se encuentran dentro del ontosistema. Aquí reuniremos aspectos relacionados con el componente genético del agresor en combinación con factores ambientales que influyen en el desarrollo de su personalidad, habilidades sociales o su inteligencia emocional. Dentro de este primer nivel voy a separar factores de origen genético con factores de origen ambiental, aunque como ya sabemos luego se afecten todos entre sí. A nivel biológico, la conducta agresiva es posible tanto en hombres como en mujeres, ya que existen circuitos neuronales y hormonas que se encargan de organizar esta. Dado que estas estructuras son diferentes en hombres y en mujeres, nuestra conducta agresiva no se manifiesta de la misma forma ni en la misma intensidad, obviamente. En primer lugar, nos encontramos ya con hombres físicamente más fuertes, por lo cual existe una posibilidad de dominación física más fácil. Lo mismo pasa entre personas de un tamaño físico superior o más grande o personas más pequeñas. Es una simple cuestión de biología. Esto hace que los hombres sean físicamente más capaces de someter a su pareja y no al revés. ¿Esto por sí solo explica algo? Pues la verdad es que no. El mundo está lleno de personas más fuertes físicamente que otras y no abusan de ellas. Entonces, por sí solo, la mayoría de las causas, todas las causas que voy a ir diciendo, no explican nada. Se complementan las unas con las otras, y entendiendo todas bajo un enfoque integral podemos entender o podemos llegar a entender, porque no están estudiadas todas las causas, ni voy a poder mencionarlas todas, sino voy a mencionar muchas de ellas, la conducta agresiva. Si esto lo extrapolamos también al ámbito psicológico, nos encontramos con una tendencia instintiva del ser humano, y en especial del sexo masculino, a competir, imponerse y aprovecharse del más débil. Es por esto que es más probable que personas más inseguras, pasivas, poco comunicativas, con una apariencia física endeble, sean más proclives a recibir algún tipo de violencia o a que se aprovechen de ellos.
Al mismo tiempo se han relacionado niveles de testosterona que son más altos en hombres con niveles de irritabilidad y agresividad. Esto se ha relacionado también con la inestabilidad conyugal y mayor probabilidad de dirigir esta violencia contra la pareja. Habría aquí, como he dicho antes, que sumarle muchísimas más variables. De hecho, está comprobadísimo que por medio de la castración de algunos órganos encargados de producir andrógenos, hormonas sexuales masculinas, que estos órganos están presentes obviamente en los hombres, pero ciertos órganos también producen mucha menor cantidad de andrógenos en mujeres, pues por medio de la castración de algunos de estos se reducen de forma drástica las conductas agresivas. De la misma forma se han obtenido disminuciones de la agresividad femenina cuando éstas se encuentran en el punto del ciclo menstrual, donde los niveles de progesterona y de estrógenos, es decir, hormonas sexuales femeninas, son más altos. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que cuanto más presente están en el sistema endocrino de un cuerpo las hormonas sexuales masculinas, como la testosterona, más aumentan los niveles de agresividad, y cuanto más presente están las hormonas sexuales femeninas, más disminuyen estos niveles de agresividad, lo que nos da ya una predisposición totalmente distinta de hombres y mujeres a la conducta agresiva, impulsiva, sexual, ya que estas hormonas están implicadas en más ámbitos que específicamente la conducta agresiva. Por otro lado, se ha relacionado también déficits en los niveles de serotonina en el cerebro con niveles de agresividad, ya que la serotonina está bastante encargada del control de impulsos agresivos y sexuales. Esto puede ser debido a causas genéticas y puede ser también debido a factores ambientales. Y esto podría favorecer la conducta agresiva en el maltratador. También se ha visto que lesiones o desarrollo distinto del área prefrontal ventromedial de nuestro lóbulo frontal, el cual se encarga del control de impulsos y la regulación emocional, están asociadas a respuestas más pragmáticas, más instintivas, más impulsivas, mediadas por la amígdala. Lo que ocurre aquí es que hay una falta de conexión entre la amígdala, nuestro cerebro más instintivo y que procesa las reacciones más de supervivencia, con nuestro lóbulo frontal, que para muchos de estos impulsos. Al haber esta desconexión a la hora de comunicarse, hace que las personas estas tengan conductas más agresivas y más impulsivas. Por otro lado, nos encontramos con causas que tienen o que sellan su origen un poco en el contexto y que afectan al tipo de personalidad que desarrollamos y al tipo de relación afectiva que luego entablamos con las personas de nuestro entorno. Aquí he seleccionado dos causas que veo que podrían estar incidiendo detrás de muchos de estos casos. Uno de ellos sería el desarrollo por determinados factores del microsistema y del mesosistema, que luego analizaremos, el desarrollo de una personalidad antisocial o narcisista que pueda estar afectando al desarrollo emocional y a la construcción social, a la construcción del esquema mental del mundo que tiene el agresor, y que eso puede estar generándole situaciones de conflicto, de ira constantemente por este rasgo de personalidad antisocial, esta necesidad de sentirse poderoso sobre otras personas, de imponerse por determinados aspectos que ahora hablaremos con la siguiente causa, que sería el haber desarrollado un tipo de apego inseguro. Esto puede derivar hacia muchos caminos. El apego inseguro se desarrollaría en una fase en la que, cuando somos niños y por primera vez tenemos un proceso de separación de nuestra figura materna, a través de la cual experimentamos el mundo, empezamos a experimentar el mundo por nosotros mismos, tenemos una necesidad muy grande de compartir estas nuevas experiencias que estamos viviendo por nuestra cuenta con nuestra figura materna y paterna. Aquí el hecho de que en esta etapa del desarrollo se haya producido un abandono por parte de la figura materna o se haya producido una ausencia de feedback puede hacer que el niño empiece a desarrollar
un tipo de apego inseguro, lo cual proyecte, porque esto es en esta etapa el tipo de afecto que desarrollamos con las personas de nuestro entorno, con nuestros padres, que es muy instintivo, afecta de forma drástica al tipo de afecto que vamos luego a saber incorporar en nuestras relaciones futuras con las personas. Entonces, este intento fallido de establecer un vínculo afectivo generaría que en relaciones de pareja futuras, donde hay un vínculo afectivo, el mecanismo de defensa que haya desarrollado la persona para relacionarse con su pareja sea desde una posición de dependencia emocional, de control y de dominación, con el objetivo de menguar la tensión y la ansiedad que le provoca la sensación de abandono que puede experimentar ante cualquier situación que a otro le parecería totalmente arbitraria. Este factor, como ya he dicho, no explica por sí solo la conducta agresiva, ya que hay personas con tipo de apego inseguro que puedan acabar desarrollando pues una dependencia, sean personas bastante inseguras, sean personas que incluso se autolesionen o acaben el consumo de drogas, pero no necesariamente ejerzan violencia contra su pareja. Sin embargo, si a esto le vamos sumando otros factores como los que ya mencioné, genéticos, y que voy a ir mencionando, este apego inseguro sí que se puede transformar en esta necesidad de control que parte de una dependencia emocional por esa sensación de abandono y que pueda terminar en agresividad contra tu pareja, pero habría que sumarle más factores. Bien, pasamos ya al microsistema. En este actuarían las personas con las cuales nos criamos y que están más cerca de nosotros, nuestra familia, familiares cercanos, amigos, grupo de amigos muy cercanos. Aquí se ha visto que la violencia es resultado de la organización dinámica familiar, donde los miembros de un grupo familiar o de amigos presentan dificultades a la hora de comunicarse y en relación también a las habilidades sociales. La falta de expresividad emocional, asertividad, de marcar límites en tus relaciones con los demás, va generando en la persona una carga emocional, una serie de complejos, una serie de frustraciones al no comunicar las cosas, al no comunicar cómo nos sentimos, que la persona carente de todas estas habilidades sociales va descargando hacia adentro, ya sea por medio del autosabotaje, es decir, de pensamientos negativos hacia él mismo que afecten a su autoconcepto, de conductas autolesivas, o hacia afuera, a modo de conductas agresivas hacia los demás. Sobre todo aquí influye también el aprendizaje vicario, es decir, el haber tenido modelos de violencia dentro de la familia, y el identificar todas estas emociones, todas estas sensaciones como la frustración ante un problema, o sea, identificar la agresividad como una solución de esta emoción de frustración y utilizarla como desahogo, como descarga. Por otro lado, la violencia también representaría una rigidez de los esquemas mentales que la persona ha adquirido a raíz de su familia, del colegio, de sus amigos, y esta rigidez en su ideología, en su forma de ver el mundo, le hace identificar las diferencias con los demás como amenazas. Es decir, esto lo podríamos ver en muchas personas hoy en día. Digamos que no han aprendido a interpretar en el proceso de socialización, no han aprendido a interpretar las diferencias con los demás, las diferentes formas de pensar y adaptarlas dentro de su esquema mental de forma que no haya una profunda lucha interna entre mi forma de pensar y la de los demás. Y lo mejor y lo más saludable es ir entendiendo que no pienso igual que tú, pero hasta cierto punto lo acoplo para poder convivir contigo. Sin embargo, estas personas están en una confrontación constante. Esto se debe mucho al tipo de socialización primaria y secundaria. Hay dos tipos de socialización. Y la forma que ha tenido de relacionarse con los demás y cómo han afectado todas estas creencias en su esquema mental y cómo él las ha utilizado para defenderse de determinadas cosas o amenazas que él identificaba en su entorno y se ha vuelto pues muy reactivo
a personas que piensan de una forma diferente. Esto podría relacionarse en cierta medida en ciertas diferencias en la forma de hacer las cosas, en la forma de pensar que se podrían dar dentro de una pareja y en la forma que esta persona tiene de reaccionar ante ciertas diferencias o ciertas posiciones contrarias de su pareja. También dentro del microsistema el maltrato infantil, es decir, el que hayas tenido un padre que te haya pegado y que hayas experimentado que la única forma de resolver conflictos es la violencia, y el hecho de que esta experiencia, esta forma de pensar no haya sido contrastada luego en un futuro por una persona externa a tu familia, por un familiar cercano, por quien sea, hace que este modelo lo reproduzcas luego muy probablemente en tu relación de pareja. Luego entraríamos en el mesosistema, nos vamos a un nivel más amplio de influencia, pero no por ello menor, en el que expandimos el espacio y el mundo. Aquí el niño se ve influido por la relación entre los diferentes ambientes de su entorno, es decir, por la relación que tiene él con cada uno de las personas de su entorno, con su familia, con sus amigos, con un montón de gente, a raíz un poco del rol que va asumiendo, de la personalidad que va desarrollando y de muchos factores, y también de la relación que percibe de las personas de su entorno y que experimenta, y a través de la cual establece modelos luego él a la hora de relacionarse. Por ejemplo, el hecho de que tu padre se haya relacionado de forma abusiva con tu madre y esto no haya sido tampoco luego contrastado. La forma de relacionarse que ha experimentado también en sus amigos, queriéndose siempre subestimar el uno al otro, o simplemente la barrera que su familia, que sus padres han marcado entre lo que representa la vida familiar y la vida fuera de la familia, la vida íntima y la vida social, afecta a la forma en la que esta persona en un futuro va a interpretar las relaciones sociales, va a separar lo que ocurre en casa o lo que ocurre en la calle, o va a justificar determinados comportamientos violentos. Una causa que no actúa, digamos, disparadora, pero sí que puede incrementar las conductas violentas sería el consumo de sustancias. Aquí, factores de nuestro ontosistema, como nuestra personalidad, nuestras habilidades sociales, o factores del microsistema, como la inestabilidad familiar, pueden haber hecho que la persona sea mucho más proclive al consumo de sustancias. Esto en un futuro, el consumo de sustancias puede actuar como una forma de menguar la culpabilidad a la hora de ejercer violencia sobre la otra persona. Al actuar bajo los efectos de las drogas, la persona libera su frustración, su ira, su estrés, restando el factor de culpa. Y por último, en este vídeo vamos a ver el exosistema, ya que el macrosistema me lo dejaré para un próximo vídeo porque se está haciendo muy largo. El exosistema comprende contextos más extensos de la vida de la persona, como sería su mundo de trabajo, la vecindad, la iglesia, los cuales hacen perdurar el problema del maltrato debido a determinadas dinámicas o pautas culturales, influidos todos estos contextos por los posibles roles de género y modelos de autoridad que la sociedad incorpora. Según el estudio de Anderson y Kaslow del 2009, el desorden en la vecindad es un factor de riesgo para la violencia de pareja. En comunidades donde existe mayor consumo de drogas y mayores niveles de vandalismo, existe una mayor desestimulación por parte de los vecinos de establecer lazos entre sí. Esto lleva a que los vecinos carezcan de lazos suficientemente sólidos con la víctima o con el agresor para en un momento dado sentirse responsables de llamar a la policía o incluso sentir miedo de convertirse en el blanco de la violencia. Y estos son estudios que se han hecho, o sea, no me lo estoy inventando yo. Esto hace que, por ejemplo, en el caso de la violencia de pareja, una familia se encuentre más aislada y tenga mucho menor apoyo de la red social. También un mayor índice de desempleo, sueldos más bajos o nivel de educación inferior conlleva, según otro estudio,
a mayores conflictos familiares y frustraciones que junto a otros factores pueden relacionarse con la causa de la violencia. También un mayor nivel de independencia económica y que tenga una ocupación laboral la mujer se identifica como un factor de protección contra la violencia de su marido. Sin embargo, la ocupación laboral y la mayor formación por parte de la mujer respecto a un hombre que tenga inestabilidad económica puede hacer que el hombre perciba su sentido de masculinidad, en este caso obviamente estaría influido por los roles de género, amenazado y haya una mayor probabilidad de violencia. Vale, es importantísimo que entendamos todas las causas que he ido diciendo de forma integral. Es decir, no podemos entender la frustración que puede sentir un hombre determinado ante su mujer, que es la que lleva, por el hecho de que lleve el peso económico de la familia, sin entender la personalidad de este hombre y sus circunstancias y sin entender los roles de género que pueden estar actuando detrás. Ni tampoco podemos entender que libere toda esta frustración en forma de agresividad sin entender su fisiología y sus formas automatizadas ya de reaccionar, muchos aspectos genéticos de los que mencioné, y también sin entender los modelos de conducta que puede haber tenido en la infancia y mil cosas. Después de haber visto todas estas causas y muchas más que habrán pero que no mencioné, creo que es bastante banal en estas situaciones en el contexto de maltrato por parte del hombre a la mujer, reducirlo todo al hecho de que sea mujer. No tiene sentido. Que los roles sociales y en específico en este caso los roles de género influyan es algo que no se puede discutir, influyen y mucho. Y que otra cosa sería discutir si a día de hoy estos roles realmente están generando desigualdades hacia la mujer. Pero en el caso de antes era algo obvio que ocurría. Sin embargo, si de verdad queremos entender estas situaciones y actuar sobre ellas de una forma efectiva, no podemos entenderlo solo desde esta perspectiva. Pero bueno, aún nos faltaría analizar el macrosistema, que es donde encontraríamos los roles sociales enrolados en torno a los valores, las normas sociales, la ideología, los tabús de una sociedad concreta. Dicho todo esto, aún podríamos pensar, ¿no podría ser que los roles de género al pertenecer a la macroestructura, es decir, el entorno más amplio que engloba toda la cultura, esté afectando a todas las demás causas que están en los entornos más concretos de la vida de una persona? Esto lo analizaremos en el próximo vídeo, veremos las relaciones que se dan entre cada uno de los entornos y cómo cada una de estas variables que mencioné se afectan más o menos entre sí y por qué no se podría poner esta causa cultural de los roles por detrás de otras muchas causas que he mencionado. Entonces, nada, espero que os haya molado el vídeo, que haya dado para reflexionar y haya dado para ampliar un poco la visión sobre este tipo de temas, que era el objetivo. Ha sido un buen sopapo de no sé cuántos minutos me habrá quedado, pero espero que lo hayáis disfrutado. Yo lo he hecho. Un beso, hasta luego.